Donald Trump ha sido descrito como un presidente tribunero, un presidente que gobierna al golpe de titulares, con un estilo disruptivo y medidas políticas que han sacudido no solo a Estados Unidos, sino también a la economía global. Desde la imposición de los aranceles a su impacto en los conflictos de Ucrania y Gaza, con afectación a los mercados internacionales. Sus decisiones tienen repercusiones directas en tu economía personal y en tus inversiones. En el programa de hoy analizaremos cómo estas políticas y eventos globales están moldeando el panorama económico actual y qué puedes hacer para proteger y potenciar tus finanzas. No te lo puedes perder porque lo que discutiremos hoy podría cambiar tu perspectiva y tu estrategia financiera. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy volvemos a hacer uno de esos capítulos que me chiflan y que ahora llevamos tiempo sin hacer. Vuelven grandes amigos al programa que hace demasiado tiempo que no pasan por aquí. Vamos a hablar de macroeconomía, de geopolítica, de las implicaciones que pueden tener en nuestro día a día y las implicaciones dadas en los mercados de las materias primas. Hoy hemos traído a dos cracks que nos ayudarán a educarnos, tanto en esos aspectos económicos como macro, y sobre todo en sus efectos en los metales. Así que tengo el placer de volver a traer a Josep Ramón Aixalà, o para JR para los amigos, y Dani del canal Dragón Oro Plata. Chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, fantástico. Hola. Muchas gracias, Amadeu. Hola, buenas tardes, Amadeu, JR, todo muy bien por aquí. Perfecto. Para aquellos que se hayan despertado ahora mismo de un coma y no los conozcan, JR es Strategic Investment Manager e Investing Consulting, docente del Institut d'Estudis Financiers y responsable de macroeconomía y mercados financieros del Barcelona Finance School. Además, JR lo vamos a felicitar públicamente porque es Top Twincos 2025, que creo que repite además, y esta es una iniciativa impulsada por Crédito y Caución para detectar los influencers económicos en las redes sociales. Y Dani, también conocido por el canal de Dragón Oro Plata, que es un canal fabuloso de YouTube. Para aquellos que no estén allí dentro, no sé qué es lo que hacen con su vida. Y donde habla de inversión, numismática, economía, geopolítica, energía, y se mete en muchos fregados en los cuales es interesante siempre seguir y estar al día. Me ha gustado, perdón, que me ha gustado, se me meten muchos charcos. Sí, intento salir indemne de ellos también, ¿eh? Y poco mojado, y poco mojado. Un poco mojado siempre, siempre. Pues nada, bienvenidos otra vez al programa, un placer contar con vosotros. Tenemos por delante un programa que creo que es muy interesante, donde vamos a tocar charcos y melones diferentes. Vamos a hablar de aranceles, vamos a hablar de la posible paz de Ucrania, vamos a hablar de la reconstrucción de Gaza y vamos a hablar de estos eventos y cómo impactan, ¿no?, en la economía. Así que vamos a empezar, digamos, por los aranceles, que creo que es al principio la madre de los huevos desde que ha llegado Trump, ¿no? Tenemos a Estados Unidos que quiere imponer esos aranceles, sobre todo puede que los más importantes a día de hoy para ellos, o los más próximos, son los que la están haciendo con Canadá y México, ¿no?, que quiere cargar con un 25% a las importaciones. Estados Unidos, digamos, se nutre de acero, aluminio, petróleo de sus vecinos, aparte de muchas otras cosas, lo que puede encarecer un montón de productos, ¿no?, desde vehículos, maquinaria, y que puede afectar a consumidores y industrias, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros primero, ¿qué opináis de alguna forma de estos aranceles que está poniendo Estados Unidos y cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos y, digamos, del mundo en general, ¿no? Primero yo diría una cosa, que creo que solamente ha puesto un 15% o un 10%, perdón, en los productos chinos. Lo demás solo han sido palabras, es decir, que realmente efectivos, a Canadá, a México aún no, a Europa y al aluminio y al acero aún no, y creo que todo viene como un tema de negociación, ¿eh? Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Perfecto. Entonces, ¿qué piensas de alguna forma, JR? ¿Crees que estos aranceles van a ser realidad? ¿Es simplemente para él poder negociar trueque a cambio de algunas otras cosas? Y de caso de ponerse, digamos, esos aranceles sobre la mesa,
¿Va a ser un tiro en el pie o les puede ir beneficiar de alguna forma? A ver, yo creo que va a ser solamente un elemento de negociación, pero eso no quiere decir que en ciertos momentos, durante un periodo corto de tiempo, se puedan aplicar ciertos aranceles para conseguir, ¿no?, el efecto de que el miedo sea real. Es decir, de momento son amenazas. Los mercados los primeros días se asustaban, pero ahora cada vez que habla de aranceles, pues pasan olímpicamente de los posibles aranceles. De momento, lo que sí es cierto es que es malo para todos. Los aranceles son malos para todos. Y evidentemente la economía americana difícilmente va a poder reducir los déficits comerciales con el resto de las economías del mundo, siendo la primera potencia, consumiendo mucho más de lo que ellos mismos pueden producir, siendo moneda de reserva, utilizando el dólar como moneda de reserva, y que evidentemente todo esto hace que la relación comercial sea que sí o sí, ¿no?, estemos vendiendo productos allá, estemos invirtiendo en sus compañías, y ellos, además, pues eso, difícilmente van a poder llevar el America Great Again, ¿no? Es complicado de poderlo llevar a cabo porque el hecho de poder fabricar en el propio Estados Unidos encarece mucho por normativa, por precio, por salarios, por un montón de cosas que difícilmente lo van a poder aplicar. Y entonces viene la segunda derivada. Los aranceles normalmente son inflacionistas para el país que los pone. En el caso de Estados Unidos, el que compra el producto es el consumidor americano y por tanto eso lo que le produce es un incremento de precios. Ese incremento de precios significará seguramente menos consumo, mayor inflación y seguramente menores bajadas de tipos si no encontramos posiblemente, a lo mejor, como se está descontando ya algo, a lo mejor alguna posible subida alrededor se está descontando estas probabilidades de un 20-25% de posibles subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y para los países de fuera, lo que les genera es deflación. Si te compran menos, puedes vender menos, ¿no? Has de producir menos y te has de buscar posibles alternativas para poder vender aquello que estás produciendo. También es verdad que en el largo plazo, si tu competencia, o mejor dicho, si tu competencia, no me refería, tu comprador comercial deja de ser fiable, vas a cada vez intentar que esa parte del queso que te compran ellos sea cada vez más pequeña. Intentarás vender a otros porque no es confiable, no te puedes fiar de que en cualquier momento te pongan cualquier cosa. Yo creo que en general es peligroso, creo que Trump lo está utilizando como arma de negociación, y en el momento en que los mercados se pongan nerviosos y el S&P se ponga a caer un 10%, yo creo que va a cambiar la dinámica. Lo que pasa es que sí que es verdad que esta administración es muy imprevisible, es populista para lo bueno y para lo menos bueno, y nos podemos encontrar con cosas que ahora decimos no lo va a hacer y que luego puedan ponerse en práctica. Bueno, su argumento, ¿no? Y aquí te pediré, Dani, ahora que respondas tú, es de alguna forma, ¿no?, hacer América grande otra vez, ¿no? Entonces, ese proteccionismo que parece que está destilando, ¿no?, ese cerrarse en sí mismos e intentar ser más competitivas sus empresas a cambio de perjudicar las otras, ¿no?, con estos aranceles. ¿Vosotros creéis de que de alguna manera con las políticas que parece que está gestando Trump van a ser más competitivas esas empresas? Yo es que estoy un poco en el punto de JR. O sea, realmente lo que ha conseguido Trump con estas amenazas de aranceles no son temas comerciales, porque no ha habido aranceles ni por un lado ni por el otro. Ha sido, curiosamente, contraprestaciones en temas de inmigración, en temas de control de fronteras y en temas de, pues eso, de asustar a países vecinos, en este caso Canadá y México, para temas de pues estupefacientes o vías de entrada, etcétera. No ha habido por el momento ninguna, vamos a decir, consecuencia o intención comercial real, porque se ha sentado con la señora Sheinbaum, la presidenta de México, y ha dicho, o me pone usted esto, o le pongo un 20% de tasa. ¿Y qué es lo que usted quiere? Yo quiero 10.000 policías en la frontera con México, quiero que haya acceso de... Va usted a saber la letra pequeña de inteligencia americana dentro del área de México para desarticulación de cárteles, bla, 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 bla. Y además que me acepte de vuelta inmigración ilegal y esto, y esto, y esto. Pero no ha requerido a México ninguna acción comercial por parte de México. Ha sido, en vez de usar el portaaviones, ha usado los aranceles. Pero no que haya habido... Y lo mismo exactamente con Canadá.
con Canadá, no, pues vamos a hacer así, vamos a hacer así y vamos a hacer así. Entonces, para mí, unas consecuencias que podríamos decir comerciales, yo ahora mismo no veo la segunda o la tercera derivada porque todavía no se ha dado. Es cierto, y esto también hay que decirlo, que esto no se ha dado porque ha dado un plazo. Es decir, Trump ha dicho, vamos a probar 4 meses con estas propuestas que nos estáis haciendo al respecto de protección de fronteras, etcétera, 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 y luego dentro de unos mesecitos volvemos a hablar otra vez de esto. Y si no estoy contento, pues reactivamos el tema de arancel, ¿no? Para mí, totalmente de acuerdo con JR, es un tema de miedo, en vez de portaaviones meto esto, etcétera. Con China, pues China tiene, ahí hay mucho tema, ¿no? Porque, claro, esos aranceles ya fijos a China hacen que un montón de productos americanos y de empresas americanas, porque no hay que recordar que Tesla produce en China, Apple produce en China, o sea, hay un montón de empresas americanas que utilizan el SP500 que realmente Nvidia produce sus chips en China o Taiwán, o vamos a decir, puede afectar de manera decisiva a resultados empresariales de las grandes del sector, de las grandes del sector, de SP500, y puede haber consecuencias, como dice JR, de que te baje un 10 o un 15 y ya veremos qué pasa, porque a lo mejor pues hace mucha pupa eso, ¿no? Pero yo digo que China es un caso que además es el típico país que puede contraatacar, ¿no? El mercado chino es salvaje, al fin y al cabo son 1.400, 1.500 millones de almas, con cada vez una clase media más pujante, ¿no? Sí. Que pues pueden decir a que consideramos a Estados Unidos enemigo o no, o un país no neutral, y vamos a dejar todos de comprar iPhones, por decir algo, ¿no? Entonces, pues, o de comprar sistemas operativos, decir, oye, pues mira, pues en vez de tener Microsoft el sistema operativo de nuestro ordenador, pues vamos a crear un sistema operativo alternativo propio o lo que sea para nosotros, adaptado a nosotros. Es lo que comenta JR de esos riesgos de decir, ¿cómo? ¿Que me estás haciendo? Pues no te preocupes. Entonces, China es muy mal enemigo para eso. Sin embargo, México y Canadá son enemigos magníficos porque sabes que no tienen esa capacidad ni técnica ni de mercado para negociar, con lo cual lo tienes claro. Pero China juega en otra división. Pasa que igualmente en México, en el caso de México además, sí que afecta negativamente a la industria manufacturera americana, porque hay muchos productos que se empiezan a fabricar en México y se acaban ensamblando. El tema del sector automóvil, por ejemplo, Detroit, muchas cosas se hacen en México y se acaban ensamblando en Estados Unidos. Con lo cual, las mismas compañías Ford y algunas de estas compañías automovilísticas le dijeron, oiga, cuidado, porque eso de aplicarnos un 25%, dicen, algunos productos llegamos a cruzar la frontera entre 8 y 9 veces el mismo producto, una y otra vez, con lo cual eso es imposible que lo podamos resistir y que lo podamos aplicar en la cadena de precios que acabamos trasladando al consumidor, ¿vale? Con lo que ya veremos, ¿eh? Yo creo que si no se ha hecho hasta ahora, si no ha habido ningún mandatario que lo pudiera poner en marcha, creo que difícilmente Trump lo va a poder poner en marcha sin efectos colaterales que sean negativos para el propio Estados Unidos. Y recordemos que el americano medio votó Trump, o no votó, mejor dicho, demócrata, porque estaban muy enfadados porque el coste de la vida les estaba impactando de manera importante y no llegaban a final de mes. Y actualmente siguen no llegando a final de mes. Y parece que va a ser peor, porque la inflación está repuntando de nuevo. Sí, este es un poco uno de los siguientes puntos, ¿no? Que quería discutir. La Fed de momento mantuvo los tipos de interés para controlar esa inflación y evitar ese sobrecalentamiento de la economía. El presidente Trump expresó, ¿no?, su descontento porque quería una reducción para estimular aún más el crecimiento económico. Y aquí veo dos cosas, ¿no? Por un lado, que parece que hay esa lucha de poder, ¿no?, que evidentemente Trump quiere de alguna forma influir sobre la Fed, como supongo que lo intentan hacer la mayoría de gobiernos, pero por otro lado, que muchas de las políticas que está aplicando y también por tal y como está yendo la economía, parece de que volvemos a iniciar una ola inflacionaria que no sé si va a llegar a lo que llegaron hace unos años atrás, pero que parece que está empezando a realzarse, ¿no? Dani. Sí, bueno, lo primero,
aquí hay también muchas derivadas por detrás, lo que puede hacer la Fed. Por ejemplo, uno de los grandes promesas electorales de Trump es el Drill Baby Drill, ¿no? El de queremos ampliar toda la parte de petrolera y de recursos naturales de Estados Unidos para hacerlo menos dependiente de importaciones en extranjero. Crear situaciones donde, por ejemplo, el shale oil sea rentable, es difícil, necesitas el precio de petróleo bastante elevado y se necesita muchísimo esa financiación y una financiación barata, ¿no? Esa parte de pues podemos subir tipos, pues habría que verlo, porque si a la vez quieren hacer el drill baby drill, son, vamos a decir, estrategias contrapuestas, ¿no? Necesitas financiación fácil para establecer nuevos campos petrolíferos, nuevas operaciones y apretar este tema de petróleo, que yo creo que es básico, ¿no? en la estrategia de Trump para eso, ser menos dependiente y bueno, pues en teoría para facilitar pues el consumo energético, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, si esa es una de las promesas electorales y a la vez hablamos que puede que suba tipos, pues no lo veo claro. Y lo mismo con explotaciones mineras y lo mismo con un montón de tema de recursos naturales. Hay que recordar que Estados Unidos es un país con unos recursos naturales inmensos, de los cuales ha explotado solo parte y en los últimos años casi nada, porque la regulación Biden y regulación internacional, etcétera, etcétera, no voy a decir que en su anterior periodo, que también estuvo gobernando 4 años, no relajara o sí, pero sí que Estados Unidos le salía más a cuenta importar todo este tipo de, vamos a decir, energía, materiales base, industriales, etcétera, de fuera, que ir a crearlos dentro. Por ejemplo, todo el tema de carbón de Estados Unidos se fue al tacho en algunos momentos con quiebras masivas por este tema, ¿no? Porque la regulación de Estados Unidos no permitía esto, no permitía carbón, claro, no permitía. Igual que las líneas también de gas, gasoductos, las líneas generales que iban desde la parte de Nueva Orleans hacia el centro, o sea, todo esos gasoductos, todo el tema de petróleo, líneas de conexiones, todo eso es en tipos altos y me refiero, si está funcionando está ok, pero si quieres crear y maximizar ese tipo de industria con tipos altos va a ser muy difícil, ¿eh? JR. Bueno, aquí también podríamos ver que Trump hicieron Erdogan, ¿no? Erdogan en algún momento en los últimos años tomó el control del Banco Central turco. Lo que pasa es que luego le acabó saliendo mal y al final tuvo que claudicar a lo que el mercado le pidió por la caída de la lira turca y por la subida de los tipos de interés de la deuda turca. A ver, yo creo que si la Reserva Federal ha de mantener la independencia, que la tiene que mantener, han de hacer realmente lo que necesita la economía, y la economía lo que necesita en estos momentos es no bajar tipos de interés. Seguramente ni se hubieran tenido que bajar los 50 puntos que se bajaron en septiembre, a pesar de que decían que estaban lejos de esa tasa neutral, y han de seguir esperando a ver cómo impactan todas estas políticas económicas, fiscales y arancelarias que quiere poner en práctica Trump, porque no hemos dicho una cosa. Además, Trump quiere bajar los impuestos. Si baja los impuestos va a significar más dinero en el bolsillo del americano, que le pondrá contento, y este americano que tiene mucha facilidad para gastar, no creo que sea no va a utilizarlo para reducir la deuda de las tarjetas de crédito, que sigue estando en máximos, ¿vale? Y en cambio lo va a utilizar para gastar más, con lo que eso es inflacionario. Si encima lo compras en el exterior y le pones unos aranceles, es que difícilmente los tipos de interés pueden bajar. Luego, posteriormente, el secretario del Tesoro, Bessent, ¿no? Ya dijo que, bueno, lo que les preocupaba no era tanto el tipo de intervención de la Reserva Federal, sino que les preocupaba más el tipo de largo plazo, el tipo del T-note, ¿no? Del bono a 10 años. Entonces, que si se podía llegar a controlar que estos tipos de 10 años no fueran tan altos, que son los que al final también, en cierta manera, impactan en muchas de estas compañías que se tienen que endeudar, ¿no? Tipo de las petroleras o todos los extractores y demás, pues evidentemente que igual podía ayudar en este sentido. Pero ya veremos cómo acaba, porque evidentemente creo que es un choque de trenes. Creo que Trump tiene ya puesto en
en su ojo, ¿no? En su punto de mira a Powell de hace tiempo, recordar que él, antes de las elecciones, en septiembre, antes de que la Reserva Federal bajara los tipos de interés, dijo públicamente que la Reserva Federal no tenía que bajar los tipos de interés en septiembre porque al final iba a influir en las elecciones de noviembre. Y Powell bajó 50 puntos básicos, con lo cual ya lo tiene enfilado y muy posiblemente a la que pueda se lo va a intentar cargar. Otra cosa es que el mercado les deje. Y aquí viene la segunda derivada. Yo creo que si Trump se pasa de listo, le podrían hacer, poniendo otro símil o otra comparativa, un Liz Truss. Lo que le pasó a Liz Truss, que estuvo menos de un mes en el gobierno, porque como primera ministra en el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente los bond vigilance, los que controlan los mercados de deuda, le hicieron subir las tires de los bonos a largo plazo del guilda inglés, de manera que puso contra las cuerdas a planes de pensiones y a muchas compañías, y Liz Truss tuvo que tirarse para atrás, dimitir y dejar de poner en marcha todo el proyecto de presupuestos con bajadas de impuestos que tenía pensado hacer creo que fue en el año 2022. Con lo que, bueno, vamos a ver por dónde sale. No, qué interesante. Creo que nos vienen unos meses, bueno, movidos, interesantes para ver un poco hacia dónde va todo. Saliendo de Estados Unidos, pero sin dejar a Trump, ¿no? Podríamos hablar un poco digamos, de la paz en Ucrania, ¿no? Y el impacto que puede tener, sobre todo en Europa, pero geopolíticamente también. Es evidente que una paz en Ucrania podría facilitar la renovación de suministros energéticos desde Rusia, ¿no? Reduciendo los costes energéticos en Europa y beneficiando a industrias intensivas, ¿no? Sin embargo, estamos viendo también una vorágine de Trump para controlar materias primas, rutas comerciales. Hemos visto todo lo que había con Groenlandia, que si las querían comprar o independizar. Ahora vemos que en Ucrania se ve que hay depósitos de tierras raras en el Donbass y parece que o bien Rusia o bien Estados Unidos quieren tener control sobre eso. No sé, ¿cómo veis estos movimientos que ha habido estas últimas semanas sobre la paz o sobre Ucrania y cómo queda después también Europa en todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que Trump, como dice JR, ¿no? Es alguien que vive de la opinión pública, no voy a decir populista, bueno, que vive de la opinión pública. Y para él es importantísimo tener un caballo de batalla que gane claramente. Él ya la guerra que hemos hablado de los aranceles, de momento la ha ganado, que es lo que hay. Ha conseguido contraprestaciones gratis de sus vecinos. Ahora está poniendo el foco en Ucrania, se está saltando totalmente al presidente de Ucrania, a Zelensky, que no han invitado a las reuniones de paz. Esto está claro que parece que hemos vuelto a 1988, ¿no? Entre los dos grandes el pacto de Varsovia, ¿no? y Estados Unidos como representante de la OTAN, y tampoco está invitado a la Unión Europea. Realmente yo creo que a Trump le importa un carajo lo que opina la Unión Europea y le importa un carajo lo que opina Zelensky. Entonces él busca una paz que sea conveniente para él, para Estados Unidos, para él, para públicamente decir, yo he logrado esto. En segundo lugar, conveniente para Estados Unidos, y ahí sí que es donde hablaríamos de pues una opción preferencial para reconstruir, a tener acceso a tierras raras, por ejemplo, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? ¿Qué parte quedará el seguro? Se lo repartirá, porque parte está ahora mismo en zona rusa. Hay zonas que efectivamente están en zona ucraniana, pero hay otras que están en zona ocupación rusa. Entonces habría que ver cómo se reparten el pastel. Y la Unión Europea ahora mismo, y como se está comprobando, es la nada absoluta. Y cuando digo la nada absoluta es que no le está pidiendo mi opinión, porque ahora mismo la posición de Bruselas sigue siendo respaldar a Zelensky, respaldar a Ucrania, Rusia son los malos, no negociamos con los malos. El otro día salió el Reino Unido, que no pertenece a la Unión Europea, pero que está alineado con la Unión Europea, en el sentido de que comentaban que podían incluso desplegar tropas en Ucrania, o sea, locuras de esas. O sea, ahora mismo no está nada clara para nosotros. Para Trump, desde luego, Europa no cuenta, como
persona, o sea, como actor secundario muy secundario, actor secundario Bob muy secundario, y realmente lo que está buscando Trump es eso, beneficio personal y beneficio para Estados Unidos. Lo primero lo suyo, o sea, el personal, y luego ya si puede también sacar algo para Estados Unidos y vender esta paz en Estados Unidos, fantástico. Y Unión Europea ni está ni se la espera, pero lleva sin estar y sin esperarla desde hace años. Pero ¿opináis de alguna forma que aunque Europa no está en la mesa, Europa está siendo ninguneada, puede tener algún tipo de beneficio al final por el hecho de volver a contar, digamos, con gas ruso, con petróleo de allí? ¿O consideráis de que los movimientos van a ser de una forma que encima de estar ninguneados tampoco vamos a coger esas materias primas porque consideramos que sigue siendo Rusia el malo de la película y por ende no negociamos con él? Yo os hago una pregunta. ¿Quién explotó o hizo volar el Nord Stream 2? No sé, hay muchas teorías, ¿no?, al respecto. ¿Creéis que fue Rusia? Yo creo que no. sé. Yo creo que no. Pero Dicen que pudo ser Ucrania, pero evidentemente incentivada por Estados Unidos. Porque al final, ¿quién ha vendido más gas a Europa en Estados metaneros? Unidos. Estados Unidos. A un precio Por tanto, mucho más alto. Por cierto, perdón. Sí, sigue, JR. Sí. No, totalmente. Por tanto, Estados Unidos va a buscar que esa paz que se pueda conseguir siga manteniendo a Europa lejos de Rusia, porque una de las cosas que seguramente le preocupa es que Europa igual se pudiera aliar con Rusia. Imaginaros que Putin se aviene a que, ¿no?, convertirse más democrático, intentar ser más, ¿no?, más próximo a Europa y más alejado de Estados Unidos. ¿Qué significaría para Estados Unidos? A mí lo que me duele mucho más es que todo el mundo hemos embarcado a Ucrania a una lucha que ha llevado a cientos de miles de personas muertas, jóvenes y no tan jóvenes. Que decían 1 millón, ¿no?, de muertos ucranianos. No sé si son tantos, Sí. Amadeu, no sé, porque las cifras, ya sabes que en las guerras lo peor que sale parado es la verdad, ¿no? Y por tanto lo sabremos con el tiempo. Cuando acabe la guerra y demás, lo sabremos con el tiempo. Y luego hay otra cosa también es muy importante. Si Europa no puede sentarse en la mesa de negociación, no creo que de salida quiera hacer negocios con Putin así como así, porque al final ha sido ninguneada, ¿vale? Claro. Yo espero, no sé, hay una manera de solucionarlo, ¿eh? Si Europa financia a Ucrania, Ucrania puede seguir comprando armas de Estados Unidos. Porque al final no olvidemos que Estados Unidos, ¿no?, las empresas armamentísticas son precisamente americanas, lo que les interesa es vender armas. Por tanto, si Europa financia y no es Estados Unidos, pues igual puede continuar la guerra. Es evidente también que Trump quiere de todas ser el que consiguió la paz en Europa, pero es una paz que evidentemente no es para nada justa. A Ucrania no la tienen en cuenta y si al final es de acabar entregándolo todo, haciendo dimitir al presidente y haciendo no sé qué, pues para Europa tampoco es una buena solución, porque al final estás consiguiendo que Rusia se salga con la suya. Y hoy es Ucrania y mañana, ¿por qué no puede ser cualquier país báltico, que es en un momento Finlandia o hasta llegar a Polonia? No, y además nos encontraríamos en esa dicotomía de que no querrías hacer negocios con Rusia por cómo ha terminado, pero te verías obligado a seguir haciendo negocios con Estados Unidos. ¿Me entiendes? Que es también el otro que te ha ninguneado allí. Pero un punto muy interesante que has dado, ¿no? Es que de alguna forma ya también Estados Unidos o la OTAN, o también en estas últimas noticias han salido que se está pidiendo de forma bastante consecutiva ese incremento de gasto militar a Europa. Y hay quien dice de emitir una deuda como se hizo con la COVID, ¿vale?, para de alguna forma sustentar, comprar armas, incrementar de alguna forma ese gasto militar. Primero, ¿qué pensáis de algo así, ¿no? Y qué implicaciones tendría una nueva emisión de deuda, ¿vale?, para financiar ese gasto en defensa, pero hablando de un mecanismo tipo la COVID, que eso nos podemos ir otra vez a muchos millones y seguramente con una implicación inflacionaria otra vez, ¿no? Antes de que conteste Dani, solo una cosa. Von der Leyen, que es quien dijo esto, que se permitía elevar el límite de deuda para poder hacer frente al gasto para comprar armas. Yo creo que diciendo esto, el problema de las pensiones se ha acabado. Si necesitamos dinero para pagar las pensiones,
se eleva el límite de deuda, se emiten eurobonos o lo que sea y se pagan las pensiones. Ya está, ¿no? Sí, de hecho, en el informe Draghi, uno de los puntos claves que dieron o que dio Draghi era 2 puntos. Uno, incrementar la industria europea armamentística. Punto 1, resaltado en línea amarillo. Y la número 2, socializar la deuda o mutualizar. La palabra exacta es mutualizar la deuda europea. Es decir, sí, JR. Sí. Hablaban de 800.000 millones de euros anuales. Correcto. Y decían, mutualicemos la deuda. ¿Qué pasa? Que aquí hay países que más o menos cumplen dentro de Europa con la parte de deuda y con los ratios, etcétera, como puede ser, por ejemplo, Alemania, como puede ser, por ejemplo, Holanda, como puede ser, por ejemplo, Holanda está Dinamarca, completamente de acuerdo. ¿no? Y luego está otros países, como puede ser Grecia, como puede ser Italia, España o Portugal, o incluso Francia, que también tiene una deuda disparadísima, que se verían claramente beneficiadas. ¿Por qué? Porque ya los países ya no emitirían deuda o parte de su deuda iría canalizada a través de Bruselas y entonces iría a mercado envuelta con las estrellitas, envuelta en papel de regalo azul con las estrellitas amarillas, en vez de ir envuelta con los colores nacionales de cada país. Entonces, esa deuda estaría garantizada. Es decir, si alguien hay default o lo que sea, al fin y al cabo, Alemania, que siempre paga justos por pecadores, ¿no? Y ahí puede haber una resistencia importante. Y lo admitía Draghi en el informe. Decía, oye, es que esto va a ocurrir o es una posibilidad, pero claro, ¿por qué? Porque España, Francia o Italia o Grecia o Portugal no pueden ir al mercado con su deuda a pelo ahora y ofrecerla a unos intereses razonables. ¿Quién lo puede ofrecer unos intereses razonables? Envueltito con papel azul y estrellitas amarillas, ahí el mercado sí compra. Estamos hablando de... porque para comprar todo hay un precio. Entonces, pues en vez del diferencial, pues de riesgo, pues lógicamente es muchísimo menor si está envueltito en papel azul y estrellas amarillas, porque sabes que está Alemania detrás, Dinamarca detrás, Holanda detrás, ¿no? Entonces, claro, cosa que hace poca gracia. Y eso habría que ver cómo se... Lo que pasa, Dani, hay una cosa muy cierta. Si esto lo hiciera Europa, es lo mismo que lleva tiempo haciéndolo Japón y lo que lo está haciendo en estos momentos Estados Unidos a manos llenas. Con lo cual, es al final ponerte a la misma altura de ellos. Aquí, fijaros una cosa, el país de Europa o el país del mundo que ha sido más estricto y más ortodoxo con el tema de ratios de deuda y con el temas de endeudamiento, es Alemania, es el que peor está. 2 años continuados de recesión, mientras que Estados Unidos está creciendo al 3% y sigue teniendo déficit del 6-7%, con una deuda que ya ha superado los 36 billones europeos, 36 trillones americanos de dólares de deuda. Es un 3, un 6 y 12 ceros, ¿vale? Con lo cual, no sé, llegado a este punto, oye, ¿no? Todo el mundo... Japón sigue sobreviviendo y tiene 200 y pico % sobre el PIB. Y ahí está. ¿Y lleva cuántos años lleva así de zombie? Desde la década de los 80 del siglo pasado. Exactamente, con el tema de la inmobiliaria y todos los problemas que tuvo. Y ahí sigue y no se ha roto nada. Que yo muchas veces, la gente cuando habla de deuda y tal, sobre todo cuando interaccionamos en redes, Twitter, etcétera, y hay gente, no, es que la deuda es insostenible. Digo, para mí, sinceramente, la deuda es un dígito. O sea, no es un dígito. Dices, ¿qué quieres cambiar? Pues cambias las reglas, emite tal y vas cambiando dígitos. De tal manera que vas, pero no tiene una consecuencia. Y ahora esto hay que definirlo, ¿eh? No tiene una consecuencia de apocalipsis zombie, tiene consecuencias colaterales, sobre todo en el poder adquisitivo a las familias, por una serie de derivadas terceras, ¿vale? Y tal, pero no, en ningún caso va a haber zombies por la calle, en ningún caso va a haber, guerras porque haya deuda, en ningún caso va a haber un colapso financiero en el cual se deje de pagar sueldos públicos. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. O creo yo que no va a ocurrir, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ya digo, en Japón no ha ocurrido, ni tiene pinta, ¿no? Y en Estados Unidos, con deudas como la que dice JR, que la sacan del estadio, ¿no? A trillones y trillones y trillones anuales, pues no va a ocurrir, porque siempre ocurre lo mismo. Tienen un techo de deuda que es ficticio, es un acuerdo político de unos dígitos, en los cuales
que siempre van a negociar entre dos partidos, que es el republicano y el demócrata, y en vez de decir, pues va a ser siempre patadón para adelante y decir, oye, pues ¿cuánto es el límite? 36. Bueno, pues ya no es 36, ahora será 40, venga, y aguantamos hasta 2027. Y será así. Y son dígitos, y yo no veo colapsos por ningún lado. Sí veo, por supuesto, que cuanto más deuda, empeora la clase media, y empeora nuestro poder adquisitivo, y empeora nuestra remuneración, y aumentan seguramente nuestros impuestos. Eso seguro, pero que colapso. Cuesta más acceder a los bienes tangibles, como el oro, como los inmuebles, como las acciones, ¿vale? Correcto. Es doble, ¿eh? Sí, sí. Correcto. Y esa es un poquito la lectura, ¿no? O por lo menos la mía. Sí, pero... ¿Y realmente creéis de que esto es sostenible, digamos, a largo plazo, en el sentido de que yo lo que veo no hace tanto tiempo, ¿no? Y menos como JR, que está viendo pues, o estudiando mercados, economía, etc., pero sí que veo como todo, como una aceleración como de las cosas, ¿no? Como una devaluación de todo que va como muy rápido, ¿no? Y no sé si parte de ese incremento de deuda que cada vez pues parece como más exponencial cada vez, pues lo que hace es empobrecer la moneda, que por ende empobrece a todo el mundo, y bueno, y vamos a ir así et eternum, además con un porcentaje del quesito de intereses cada vez más grande, y yo no sé, o sea, en mi cabeza hay un momento de que eso no puede seguir. ¿Cuál es ese momento? No lo sé, ¿vale? Porque al final la inflación también te ayuda, entiendo, a recortar parte de esa deuda, pero lo veo como complejo, ¿no? En mi cabeza de que eso pueda seguir pasando por decenas y decenas de años, ¿no? Pero Japón lo está consiguiendo. O sea, Japón llega a unos niveles de surrealismo absoluto en cuanto ha roto todas las barreras imaginables e inimaginables de niveles de deuda. Y ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y luego se ha visto como en algunas operaciones digamos, incluso se ha permitido el lujo ahora de aumentar tipos con un par. ¿Sabes? Con un par, dice, pues voy a ver qué pasa. Y ahí sigue. O sea, es decir, porque la deuda se paga con más deuda que se acumula, que y no hay problema. No hay problema, lo que comenta JR, ¿no? O sea, no hay problema para los números macro. Para los números micro, para los estados, los negocios, para los estados. Exactamente, para los estados. Pero para los números micro, para la gente que es emprendedora, para la gente que tiene que acceder a crédito para abrir un negocio, para la gente que tiene que acceder a crédito para comprar un inmueble, para la gente que tiene que ahorrar, para los salarios, ahí sí que estamos fastidiados. Pero para lo que son las cifras macro y tal, son dígitos, es un 0 más o un 0 menos. La dominancia fiscal, que es lo que estamos viendo en los últimos 10-15 años, empobrece a la gran mayoría, al 90 y pico % de la población. Y eso al final, en algún momento, seguramente será insostenible. No será insostenible porque la deuda no se pueda seguir emitiendo y demás, sino será insostenible porque la sociedad no resistirá el que los precios de las cosas cada vez son más altos. Y aquí hemos de pensar, la inflación nos la definen mal, nos la definen como la inflación puede ser inflación de oferta, inflación de demanda, pero existe otra inflación que es peor, que es la inflación monetaria, que es la que provoca esta dominancia fiscal, que hace que tu dólar o tu euro en el bolsillo cada día valga menos, y el poder acceder a bienes tangibles como puede ser un piso, como puede ser una acción o como puede ser un lingote de oro, cada vez es más caro. Y eso evidentemente es irresistible. En algún momento la sociedad va a decir, hasta aquí hemos llegado y este sistema a mí no me sirve. ¿Cómo lo van a solucionar? Yo lo he dicho muchas veces, ahora hace tiempo que no hablo de ello, pero yo pienso que va a ser un gran reset. Y el gran reset seguramente será emitir una deuda que será perpetua, a un tipo de interés muy barato, que se lo van a quedar los bancos centrales y que va a quedar allá aparcada para, ¿no? Si usted tenía 36 trillones, ahora va a tener solamente 22 y los otros 14 los ponemos allí para empezar de nuevo. En el otro lado del balance. Y prometemos que ya nunca más va a volver a pasar, como siempre, ¿eh? Pero es que no hay otra solución. Es que no hay otra solución. Por si no, el sistema va a explotar. Es un castillo de naipes que se aguanta muy poquito, por muy poca, ¿no? Por una carta que está aquello que tiembla y que si en algún momento esa carta se mueve, se cae todo. Y esa carta es la clase media, ¿eh? Sí. La sociedad. La sociedad. La clase media en general, ¿eh?
Y ahora me salgo un poco del guión, pero ya que lo has puesto, JR, es evidente lo que decís, ¿no? Cada vez la clase media, y podemos mirar el país que queramos de Occidente, ¿no? Pero está mucho más apretada. Todos los países tienen problemas para acceder a la vivienda. Vamos a un tipo de sociedad que está siempre endeudada, que va al límite, que no ahorra. Bueno, que va a pagar a crédito todo. Entonces, ¿cuándo prevéis de que esto se puede dar? ¿Estamos diciendo de que nosotros lo podemos ver? ¿O estamos hablando de el siguiente ciclo? ¿Me entendéis un poco, no? El espacio temporal. Sí, Tú, JR, sí, que tienes esa teoría. Yo creo que habrá un momento Minsky. No sé qué es lo que lo va a producir, pero habrá un momento Minsky que de golpe y porrazo la gente dirá, oye, así no podemos seguir y esto le hemos de dar una vuelta. No, el que lo va a generar, igual es otro COVID, igual es una guerra mundial, igual es no sé qué, que provoque que, bueno, pues que se tenga que hacer un giro del calcetín del revés, porque si no, no podemos seguir con ello. Sí, el chicle estirado, más que en Japón es imposible. O sea, bueno, imposible no. Siempre puedes estirar más Japón y seguir estirando más Japón, ¿no? Pero como ejemplo, como case study, es increíble. Porque eso significa que lo que puedes estirar el chicle en cuanto a deuda es muchísimo más de lo que nosotros podemos. La única diferencia, Daniel, es que hasta hace muy poco solamente era Japón. Y ahora el problema es que es todo el mundo. Exactamente. Ahí es donde está el gran peligro. Ahí puede Porque ser ¿qué hacía el japonés? Se quedaba la deuda al propio Banco Central japonés, ¿no? Compraba ETFs del Nikkei y lo que hacía el japonés era invertir en dólares, en euros, en acciones americanas. Correcto, que le servían para poder, ¿no? Suplantar o corregir ese desequilibrio. El problema es que ahora es todo el mundo. Claro, carry trade. Luego, de hecho, leía el otro día estadísticas tenebrosas de que el 40% o el 50% de Nikkei es del gobierno. O sea, mediante es ETFs, impresionante. Mediante ETFs del Nikkei lo tiene el Banco Central japonés. Lo tiene increíble. O sea, unos datos que dices, qué miedo, ¿no? Entonces, efectivamente, esa parte contagio de que uno puede ser de estar descarriado y más o menos el mundo aguantar, veremos a ver. Sí que es verdad que los grandes cambios socioeconómicos, para nuestra desgracia, han venido con guerras. Y eso incluye la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fin del patrón, entrada de Bretton Woods, y luego pues problemas graves en la parte de en la 70 con Nixon y tal. Y entonces todo siempre es verdad que los cambios radicales o esas vueltas de calcetín que habla JR han venido de manera desgraciada por guerras, no sé si en muchos casos mundiales, o por guerras muy importantes. Incluso ya la parte, si vamos ya más atrás en la historia, del establecimiento del patrón oro, patrón bimetálico real, que de Gran Bretaña el siglo XIX, fue después de haber ganado además la guerra de Napoleón, ¿no? Con déficits importantísimos, etcétera, 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 ¿no? De esto JR sabe mucho. Y es decir, todo viene a través de shocks muy importantes, que estos, momento Minsky, ¿no? Estos shocks importantes que hacen darle una repensada al sistema y ver cómo se adapta, incluso desde un punto de vista ganador, como en Gran Bretaña, ¿no? Que decir, oye, es que, ojo, que sí, he ganado, pero la victoria ha sido tan pírrica que necesito darle una pensadita a todo esto. Entonces, bueno, decían que sistemas económicos. Todas las tensiones actuales entre Estados Unidos y el resto del mundo podían provocar ese momento Minsky y se buscara, ¿no?, unos acuerdos del Hotel Plaza o que lo que fuera para intentar reconducirlo todo, y a lo mejor se introducirían todas estas cosas que evidentemente generan tensiones. No olvidemos que Trump ha ganado porque hay una clase media o hay una clase importante o una sociedad importante o un número importante de ciudadanos en Estados Unidos que lo que quieren es que cambien las cosas. Pero que seguramente igual no han escogido al que las pueda hacer de manera más ordenada, sino al que puede romper con el sistema. ¿Vale? Sí, desde luego eso es lo que es el que dice las cosas que quiere oír, y los mensajes que da, pues juega pues eso, como hablando, vamos a decirlo así en un símil futbolístico, tribunero. La palabra exacta es un presidente tribunero, ¿no? Que cuando hay que levantar las manos y aplaudir para que la gente aplaude, cuando hay que quejarse al árbitro y decir esto es insostenible, no tal, la gente se tira encima y no sé qué. Entonces es un presidente
presidente tribunero. Eso es indudable. Un Ramón Mendoza o un José Luis Núñez, ¿no? Un Ramón Mendoza o un José Luis Núñez, ¿no? De su momento. ¿Vale? Y eso, tribuneros, ¿no? Buscando cada uno lo suyo. Y efectivamente, y hay un montón de actividades. Realmente la actualidad en Estados Unidos es tan frenética que mi feed de Twitter arde, porque es que me está entrando ahora mismo que dice Elon, o atribuyen de que dice Elon Musk, que esto es de ahora, de hace un tal, ¿no? Que quieren que con lo que se ahorre de DOGE, o sea, del tema de la inspección del DOGE, quieren montar, darle un vale de $5.000 a cada americano. ¡Ole! De lo que se ahorre. Es decir, vale, no se lo va a gastar en USAID y un montón de historias y os lo voy a mandar en un cheque tal. O sea, es absolutamente increíble esto pero mañana será otra y pasado habrá otra y al siguiente habrá otra, ¿no? Entonces, claro, es el canal de información ahora mismo. Vamos a decir que el Pravda de Estados Unidos es Twitter, ¿no? Porque claro. El canal oficial de comunicación del gobierno es Twitter. Ya los grandes medios, CNN y tal, esos ya están totalmente apartados por la administración. Y el canal es Twitter, es los streamers americanos potentes tipo Joe Rogan o otros que tienen millones y millones de seguidores y saben que llegan al público medio americano a través de estos canales. Ya el público americano medio en general no te ve la CNN. Los abuelitos y los pensionistas pueden, pero el resto pues se ve sus pues esto, tipo Joe Rogan, tiene su Twitter, etcétera, 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 ¿no? Y va por ahí, o sea, va por ahí. Ya que habéis sacado Elon Musk aquí en la ecuación y también estaba fuera de guión, pero ¿qué os parece, ¿no? El hecho de que un empresario que evidentemente tiene muchos intereses, tocando muchas industrias en las cuales son punteras, ¿no? Como pues robótica, Twitter, que también ahora está internando en inteligencia artificial y todo esto, esté realmente tan cerca del poder y no veían ningún tipo de problema dentro de la administración. ¿Y qué influencia puede tener eso por sus propias empresas o por el bien de otras empresas del sector? Y no tiene la nacionalidad americana. Es sudafricano. Es sudafricano. No se podía presentar a unas elecciones, ¿vale? Porque no puede ser elegible como presidente de los Estados Unidos. Porque no ha nacido en Estados Unidos. O sea, la nacionalidad puede que la tenga, que seguramente la tenga, pero lo que no ha nacido en Estados Unidos, entonces no puede presentarse. Pues... Es un juego de Monopoly esto es un juego de Monopoly. Y todo el mundo está donde está porque algo puede sacar de ello. Si no, no estarían. Está claro. Nadie lo hace por amor al arte. Y ya no es, ¿cómo se llama esto? La parte vamos a hablar de la parte republicana ahora, ¿no? Tanto de Trump como de Musk, etcétera. La parte demócrata que había antes era igual. Los senadores que estaban cerca del poder y que han hecho auténticas fortunas tradeando con Nancy valores. Nancy Pelosi, pero bueno, una de ellas, ¿no? Y Fetterman, o sea, gente que dices, pero estos ¿qué hacen aquí, no? O sea, todo el mundo está ahí por algo. En cuanto al amigo Musk, la verdad es que tiene tantísimo dinero. No le falta dinero. No es por dinero, es por poder. No es por dinero, y yo sinceramente es más por poder que por dinero, porque a él, que con SpaceX, con Starlink, mira, Starlink... Ahora mismo el control de Starlink a nivel de comunicaciones mundial dentro de 2 años va a ser del 90%, por encima del 90% de cobertura satélite. Ahora mismo el 90% lo va a ser y va a tener de facto un monopolio mundial en cuanto a comunicaciones vía satélite. Todo el mundo va a tener que pasar por sus satélites y está desplazando del mercado a otro montón de competidores que eran potentísimos hace 10 años, tipo Inmarsat, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que estoy dando. Tío que se hace con mercados tipo monopolista a nivel mundial
y que luego ya podrá él, pues eso, poner sus reglas a la hora de decir, bueno, Starlink conexión, bueno, dijimos que era 39 euros al mes, pues va a ser que no, va a ser 130. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Y no creo que, como dice JR, sea porque por dinero, porque lo puede generar, lo tiene y lo puede generar a un futuro sin depender de la política. Yo creo que es poder, yo creo que para él es un hobby, en el sentido de vamos a ver cómo funciona esto, y para él es como el quimicefa, un laboratorio de experimentos, a ver qué, por Bueno, inquietudes personales, diría yo. tiene una agenda propia de cosas que son hasta maquiavélicas, en algún momento, sobre la sociedad, sobre el mundo y demás, el tener hijos, ¿vale? Para poder mantener, ¿no? Para poder hacer una raza especial y demás. Peligroso, en este No, sentido. hijos tiene, eso sin lugar a dudas. Hijos tiene. Eso sí, eso sí. Sí, desde luego, eso es su concepto mundial, eso es sin lugar a dudas. A ver qué sale de todo esto, porque desde luego tiene como dice JR algunos lados que hay que mirar. Hay que mirar. Muy bien. Pasemos al penúltimo punto, porque luego tengo una pregunta final que me ha ido saliendo, pero estamos viendo, ¿no?, cómo Trump, aparte de la bandera de terminar con la guerra de Ucrania, también quiere terminar con Gaza directamente, ¿no? Y está intentando de alguna forma, o él lo ha definido como crear una ribera, ¿no?, allí en Israel, supongo, para que pues los de Israel puedan ir de vacaciones y puede que Europa también, no sé, si puede que nos quite el turismo en España, pero ¿vosotros creéis que lo que va a generar es un poco como lo que definíamos antes en Ucrania? Va a ser como un tipo plan Marshall, como un plan de reconstrucción a Israel, donde evidentemente, como él va a poner allí la paz, él va a ser el único que va a poder reconstruir y dirigir gente hacia, digamos, o empresas estadounidenses hacia la zona. ¿Y qué JR, te dejo, puede tener, te ¿no? dejo esta, que esta es la pregunta fácil, te la dejo a ti, que es esta, ala. Justo cuando empezó el 7 de octubre del 2023, ¿no? Fue cuando hubo el ataque de Hamas, ¿no? Bueno, a la población israelí. Unos meses después tengo un amigo que estuvo por allá, ¿vale? Y estuvo preguntando, en Israel, estuvo preguntando qué intereses podía haber. Pensar una cosa, es sorprendente que uno de los servicios de inteligencia más preparados del mundo dejara que entraran, no sé, unos cientos de milicianos de Hamas y hicieran la barbarie que hicieran, ¿vale? Y él contaba que una de las cosas que se rumoreaban es que Israel quería que la zona de Gaza se convirtiera en, por un lado, esto que decís, pero sobre todo poder llegar a construir un segundo canal de Suez, ¿vale? Para poder unir, pues eso, Pacífico, Índico y Mediterráneo, ¿vale? Con lo cual, todo es posible. Lo que pasa es que también otra cosa que también tengo clara es que no sé si los países musulmanes, ¿no?, de Oriente Próximo van a permitir y realmente se haga, ¿no?, se provoque una diáspora de un montón de millones de personas y que aquello al final acabe siendo, pues eso, un bazar o ¿no?, una ciudad de vacaciones de judíos y americanos. Y también digo, cuando viajemos por el mundo tengamos cuidado, porque evidentemente cuando hay tensiones de este calibre, pues es cuando verán todo el tema de los terrorismos y estas cosas. Así que cuidado con todo lo que se hace. Yo, para mí es muchísimo más complejo este caso que el de Ucrania-Rusia, sinceramente. Aquí las implicaciones entre Israel, Oriente Medio, parte suní, vamos a decir Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait. La parte chií de la ecuación, Irán, y la parte libanesa de las guerrillas chiíes de Líbano. Hamas, que tiene su agenda propia y toca varios palos también. Jordania, que está pegado y que sí que no, que sí que no. Siria, con revoluciones de facto, una revolución de facto. Egipto, de sí, yo apoyo, pero no recibo refugiados y levanto muros cada vez más altos.
O sea, la complejidad de la zona, y lleva siendo complejidad de la zona en los últimos 80 años, prácticamente 90, es tan elevada, guerras entre ellos, guerras suníes, Irán-Irak, Siria, ISIS, los hutíes de Yemen, entre medias también atacando. O sea, la dimensión y la complejidad es tal que yo no me atrevo ni a pronosticar. A mí eso se me va de rangos, sinceramente. No sé si Trump Pero, sabe pero más o menos que quiero poner la bandera, igual que quería poner, ¿no?, la bandera en Ucrania, también quiere poner la bandera aquí. pero a lo mejor, pero es que en Gaza no hay petróleo, no hay tierras raras, no, y la reconstrucción de Gaza es bastante más limitada, porque realmente la franja es la franja y es lo que hay, ¿no? Aunque quieras hacer venidor allí, es Sí. razonablemente limitado. Y no tengo claro que Trump pase más de gestos que de verdad poner y usar todo su arsenal, vamos a decir, diplomático-político. No estoy hablando de arsenal militar, sino diplomático-político, igual que ha puesto las puntos sobre las IES en otra serie de temas. No tengo claro que el riesgo-beneficio de lo que puede salir de allí le sea especialmente beneficioso ni de manera personal ni de manera particular para Estados Unidos, ¿vale? No es un área que realmente le traiga un beneficio, un rédito, ¿no? Que es lo que está buscando, ¿no? Esa tribuna que aplauda. Yo creo que si dice que consiguió la paz en Gaza, yo creo que, bueno, pues en Estados Unidos, pues bien, pero no está en el top 10 de sus prioridades, ¿no? Y sobre todo siendo unas mecánicas y unas dinámicas tan complejas, ¿de acuerdo? Entre todo lo que se está moviendo por allí. Perfecto. Pues vamos a hacer como la última pregunta que os haré a los dos. Creo que en esta conversación, ¿no?, que hemos estado hablando básicamente de Estados Unidos y sus implicaciones geopolíticas con la economía, ¿no?, que van a dar de hablar los próximos 4 años, pero con implicaciones que parece que van a empezar desde bien pronto. Hemos estado hablando de reconstrucción, ¿no?, sobre todo por toda la parte de Ucrania. Hemos estado hablando de defensa, por todo el incremento que debería hacer la Unión Europea. Hemos estado hablando de inflación, por el tema de aranceles, por el tema de las políticas de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estáis gestionando vuestra cartera, digamos, o las carteras que estáis gestionando en el sentido de protegeros delante de estos actores o delante de los eventos que nos van a venir, ¿no? Veo mucho silencio. JR. Es difícil, es que es muy difícil. Porque el sentido común te diría que te lo vendieras todo. No tiene sentido lo que está ocurriendo. Pero el sentido común muchas veces para los mercados no sirve. Con lo cual, aquí yo es lo que digo, diversificar bien las carteras, situar las posiciones que tienes en el óptimo perfil de riesgo y en el óptimo perfil objetivo que tienes, es decir, no puedes estar invirtiendo en según qué si el dinero lo vas a necesitar dentro de 3 meses. Y luego, evidentemente, seguir aprovechando que la liquidez es un activo que es descorrelacionador, porque te siguen pagando, aunque sea cercano justito la inflación, porque en el momento que vengan las bofetadas, la liquidez será un elemento importante para poder aprovechar. ¿Cuánto van a venir? No lo sé. ¿Un mes? 5 años o nunca, no lo sé. Por tanto, no, tener un poco de todo, no tener mucho de nada, aprovecharse de activos que antiguamente no lo habían hecho tan bien y que ahora están haciendo muy bien, como puede ser el oro, por ejemplo, o la plata, por ejemplo, y evidentemente, pues el que pueda además poder acceder a poder hacer coberturas en ciertos momentos mediante opciones con una volatilidad tan baja, pues aprovechar para hacer esas pequeñas coberturas en la cartera en momentos críticos o en momentos donde creamos que pueda haber pues posibles caídas importantes de los mercados. Me ha gustado, ¿no?, a JR hablando de materias primas por primera vez en el programa, pero está muy bien. Pero una pregunta, tú específicamente, ¿no?, que tocas, digamos, más palos, ¿estás invirtiendo en el sector de defensa europeo, por ejemplo, teniendo en cuenta que tiene que haber un gasto, o no es algo que tú consideres que va a ser relevante porque puede que se compre mayormente a Estados Unidos?
Entrar ahora ya vamos tarde, ¿eh? Si has de estar en el sector europeo, ya hace tiempo que veas de estar en él, porque ya lo vimos estar. Las Rheinmetall llevan, en lo que llevamos del año 2025, yo creo que están entre un 30 y pico y un 40% de revalorización. Y si contamos desde que empezó la guerra en Ucrania, un montón más. ¿no? Con lo cual, yo aquí sí que digo es tener un poco, es igual como que no, solamente tengo tecnología. Tampoco creo que sea la solución. Es decir, tener un poco de todo y mucho de nada, ¿vale? Es decir, estar bien diversificado, tener un poco de todo, porque, por ejemplo, este año Europa había de ser un mal año para la bolsa europea y las bolsas desarrolladas que mejor lo están haciendo son las bolsas europeas, al menos hasta ayer. Hoy, evidentemente. El IBEX. Sí, sí, ¿Qué iba a decir? el IBEX o el DAX, ¿no? Yo, una cosa que explico, el DAX lleva 2 años en recesión, 2 años con crecimientos negativos, muy pequeños, menos 0,02, menos 0,01, ¿vale? Y su índice principal está en máximos de todos los tiempos. ¿Qué explicación tiene? Evidentemente porque las compañías alemanas no viven de lo que venden en Alemania, viven de lo que venden a todo el mundo. Y como el mundo está yendo bien, Estados Unidos está gastando y todo el mundo está gastando, pues evidentemente se aprovechan de eso. Pero sí que hemos de tener claro, ¿no? Que a veces nos podemos, ¿no? El FOMO te lleva a, ahora me pongo en el sector de armamento, ¿vale? Y a lo mejor no es el que funciona es otro. Por ejemplo, sí que hay una cosa que sí es cierta. Todo el tema de los fondos de sostenibilidad y todo el tema de ESG, pues ha perdido mucha comba. Y ahora no, aquellos que no tenían, según qué compañías que estaban relacionadas con cosas que eran menos, ¿no? Menos sostenibles o menos socialmente responsables, pues lo han hecho muy bien y los que no lo tienen se han quedado por detrás. Es más, hasta en algún momento ahora se empieza a valorar que aquellas compañías que se dedican a construir armamento, a fabricar armamento, que es armamento defensivo, también puedan ser consideradas como invertibles para todo el tema de responsabilidad social, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo es el mundo. Haciendo trampas al solitario, me encanta. Dani. Sí. Sí, en la línea de lo que dice JR, ¿no? También depende de tu horizonte temporal. Siempre tienes que tener una línea de liquidez inmediata o casi inmediata para liquidar en el caso de que lleguen oportunidades y recesión, ¿no? O sea, ese acceso, por ejemplo, a la vivienda o acceso a otros bienes que pueden ser interesantes, pero que necesitas liquidez por delante, ¿no? Eso es importante. Y tenerlo en esa parte. Luego, evidentemente, como protección, ¿qué voy a decir yo? ¿No? A largo plazo, y hablo de entre 5, 7, 8 años activos de tocar, que si no tienes, es importante tenerlos, porque a 5 o 7 años con estos niveles macro que estamos hablando de deudas crecientes, posibles situaciones reset, dar la vuelta al calcetín, todo eso siempre va a ir a favor de metales preciosos, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier formulación que hagan, la que sea, va a ir bien. Luego también importante planificar, y esto para Amadeu, ¿no? Y en relación a lo que cuenta JR de los fondos ESG, y muchas empresas no han recibido financiación al no cumplir los criterios ESG de fondos, de inversores, de créditos bancarios, etcétera, entre ellas minería, por ejemplo, petroleras, que tienen o han tenido tradicionalmente gravísimos problemas a la hora de tener financiación. Ya sabemos que en muchísimas industrias el CAPEX, que es esencial, el tener acceso a financiación para poder desarrollar productos especiales a 4, 5, 8, 10, 15 años, como abrir una mina, por ejemplo, es esencial. No han tenido esa facilidad de crédito. Ahora, como el péndulo parece que va hacia el otro lado, parece que pueden tenerlo, parece que puede estar en el momento bueno para tener esas inversiones. Las mineras descorrelacionadas totalmente con los índices. Y a mí me da un poquito de pánico porque individualmente cada una de ellas es un mundo. Entonces es imposible generalizar. No es igual una minera senior que una minera junior, que una que, bueno, pues de todo, ¿no? Ahí hay de todo. Entonces estudiar mucho, hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar, pero me refiero en cuanto a sectores, pues importante. Luego también se está muchísima, por ejemplo, el sector, por comentar casos, ¿no? Que se está dando la vuelta o que el péndulo está hacia el otro lado.
tema, por ejemplo, de coche eléctrico en Europa. Hay un montón. Volkswagen, Porsche están dando hacia marcha atrás en tema de producción de eléctricos. ¿Por qué? Porque China está ganando la partida ahora mismo y a lo mejor su ventaja competitiva no es eso. Su ventaja competitiva es hacer un motor de gasolina muchísimo más eficiente, por ejemplo, ¿no? Pero para todo eso tiene que acompañar la legislación europea. No pueden hacerlo solos. O sea, si lógicamente no hay una atmósfera europea de legislación amigable con según qué cosas, pues lo tienen complicado, pero puede ser un renacimiento hacia la especialización de la industria y que dice la industria automóvil puede ser industria pesada de Centro Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, puede haber un montón de connotaciones. Lo que sí es que, desde luego, la dinámica del mercado ahora mismo cambian a cada mes. Estamos a golpe de Twitter, a golpe de un montón de cosas. Y bueno, pues eso, intentar jugar lo que decía básicamente JR, que suscribo totalmente. Muchos palos, cosas que seas capaz de liquidar rápidamente, tener liquidez, cosas que sean a 5, 8, 10 años o más, inmobiliaria, oro, plata, cosas que tengas una cierta exposición a mercado americano, cosas que tengas una cierta exposición a mercado europeo y cosas que tengas una cierta exposición a commodities, materias primas, ¿no? Y así tocas un poquito todos los palos y digo yo que alguno saldrá bien, ¿no? Ahora estaba mirando, movía la cabeza y estaba mirando porque de golpe porrazo los mercados americanos se han puesto a tirar y es porque han salido las minutas de las actas de la FED de la última reunión y bueno, y hablan de que a lo mejor podrían parar el quantitative easing, es decir, dejar de vender o dejar vencer bonos que tenían en cartera y eso, pues bueno, en principio es como una bajada de tipos de interés, ¿vale? O si más no, es ayudar a que, bueno, se pueda seguir emitiendo deuda a manos llenas sin problemas, ¿vale? Así que bueno, pues todas esas cosas que suelen pasar en los mercados y que nos llevan donde ellos quieren. Dominancia fiscal para el beneficio de unos pocos por el bien de todos, ¿no? Así que última pregunta, Dani. ¿Para cuándo el oro en los $3.000? Pues al pinta que viene dentro de pronto. ¿Sí, no? Sí, prontito. Prontito. Está un 2%, ¿no? Está un 2%. Sí. Está cerquita ahí. Está jugueteando en los rangos entre los 2.900 y 2.940. Y bueno, pues hay que ver esto salta en cualquier momento. Haz una apuesta. ¿Cuándo? Semanas. Ahora mismo Antes yo de lo veo Semana en Santa. semanas. Antes de Semana Ahora mismo Santa. en Semana Santa. Antes de La Semana apuesta Santa. quizá más difícil es la plata cuando 40. Eso ya tiene más su punto. Pero esa sí que va a ser curiosa, porque yo ahora mismo la situación actual creo que tiene más recorrido la plata que el oro. Hablo en el porcentaje. Ahora mismo el ratio oro-plata está lamiendo los 90. Eso tiene que corregir. Y la única manera de corregir es de dos maneras. Una, o baja el precio del oro y lógicamente baja el precio de la plata, o la plata se mantiene, o bien sube el oro, pero sube mucho más la plata. O sea, así es el numerador, denominador, el ratio funciona así. El oro ha subido mucho. Y la plata se ha quedado más atrás. Ojo, que también mirad los números. Ha subido bastante. Mirad los números y cuidado. Por ejemplo, el year to date, cuidado, el de la plata, pero que yo creo que puede tener más recorrido ahora mismo. También yo creo que cualquiera de los dos en estas situaciones lo va a hacer bien. Chicos, señores, muchísimas gracias por la conversación, por vuestro tiempo. Ha sido un placer como siempre. Y pues nada, esperemos que no tengamos que pasar año y medio o así para volver a juntarnos. Y hasta la próxima. Nada, es un placer, Amadeo. Muchísimas gracias por invitarnos y cuando queráis. A mí, siempre que me llaméis, aquí estoy. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital.
Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia.